UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Antes que nada, agradecerle a Gaby por la invitación, por haber confiado en mí, desde desde Córdoba, y agradecerles a ustedes por haberse tomado la molestia de venir. Bueno, yo sé que el calor por ahí complica un poco la situación, sé que es temprano, que quizá no es tan divertido el tema, pero bueno, vamos a ponerle lo mejor. Y nada, orgullosa de darle inicio a la segunda jornada del Congreso. Como bien me presentaron, gracias, mi nombre es Rocío Cebrero, yo soy técnica en laboratorio clínico de histopatología, me especializo hace 10 años en el área de hematología, soy licenciada en diagnóstico por imágenes, hice mi posgrado en medicina nuclear también dentro de la Universidad de Córdoba y actualmente estoy cursando el cuarto año de la carrera de medicina con intenciones de seguir especializándome en hemato. El día de hoy vamos a hablar un poquito de estas patologías que quizá uno no tiene mucho en el criterio, digamos, o las deja en el criterio porque no son tan frecuentes, no tienen tanta incidencia, pero me pareció interesante traerlas a colación para tratar de hacer un refresh de estos conceptos para, más que nada, al momento de hacer un diagnóstico diferencial en lo que son las anemias hemolíticas dentro de la clínica. Bien, lo primero que yo hago siempre cuando inicio mis clases es poner esta diapo porque me parece interesante que si vamos a empezar a hablar de un cuadro puntual que tiene que ver con una célula puntual que es el eritrocito, volver a la base, ¿sí? Hacer unos pasitos para atrás y tratar de volver a considerar de dónde viene ese eritrocito, qué características tiene, sí, y que van a estar muy implicadas después en toda la sintomatología del paciente y nos van a ayudar a lo que va a ser el diagnóstico, ¿sí? Es que no empezar, así, es como empezar a hablar no sé, de la chapa del auto sin pensar en, bueno, a ver, no, el auto es un poco más, hay un motor, el fábrica, hacer unos pasitos para atrás para después entender bien la fisiopatología de la clínica que vamos a ver. Bien, como concepto general, yo imagino que todos acá estamos un poco relacionados con la salud, pero bueno, nada, hacer una breve introducción sobre lo que es la hematopoiesis y lo vamos a ir a definir como ese proceso en el cual la médula va a dar origen, no solamente origen, sino se encarga también del mantenimiento, la maduración y la reproducción de todos estos
estos precursores hematopoyéticos que van a terminar dando origen a todas las líneas y todos los linajes celulares que nosotros vamos a evidenciar después en la sangre periférica, ¿sí? Ya sea que estudiemos una médula o que veamos un frotis de sangre periférica. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en esta célula que es el eritrocito, ¿sí? Sin desmerecer a las otras líneas, porque también son súper importantes, pero bueno, dan origen a otras patologías que no vienen acá. Esta, digamos, me parece súper didáctica, digamos, porque lo que nos está mostrando es todo el periodo de maduración, ¿sí? Desde lo más inmaduro, que son los hemocitoblastos, que van a terminar dando origen a esta celulita, que es el tema de hoy, que es el eritrocito, ¿sí? Es normal, o en algunas patologías es bastante frecuente que nosotros podamos ver digamos, los estadios anteriores de maduración, como son básicamente el eritroblasto ortocromático, ¿sí? No tan frecuente en los demás, pero bueno, no quita que no podamos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos normalmente en la sangre periférica. Bien, para seguir haciendo esta introducción sobre la célula que vamos a estudiar, hacer una breve, digamos, un breve recordatorio de las funciones de este eritrocito. Básicamente, como todos sabemos, encargado del transporte de gases, fundamentalmente y obviamente a través de la hemoglobina, dióxido de carbono y de oxígeno, pero también determinante de elementos esenciales para la persona, como por ejemplo el grupo y factor, y algo muy importante también a través de la hemoglobina, que es la regulación del pH. Bien. Ahora sí, metiéndonos un poco más y recordando las características del eritrocito. Esta es una definición que casi todos tenemos de la clínica, de la fisiología, bueno, de histo también, sí. Recordar nada más que, como todos sabemos, disco bicóncavo, anucleado, eso es esencial, recordar siempre que es una célula que no tiene núcleo. La vida media de 120 días, que sí es importante tenerlo en cuenta porque la hemólisis se define justamente por un acortamiento de esta vida media, ¿sí? Un tamaño aproximado, como vemos, de 7 a 8 micras y un volumen corpuscular que lo definimos en fetolitros, que no es lo mismo que el tamaño, ¿sí? Que dentro de los parámetros normales lo vamos a definir dentro de los 85-95, por debajo tenemos micro, por encima tenemos macro. Bien, ahora sí, nuestro tema de estudio de hoy es la membrana eritrocitaria, así que vamos a adentrarnos en eso. Básicamente, como toda membrana, está formada por una bicapa fosfolipídica. Lo interesante del eritrocito es que dentro de las proteínas que conforman esta membrana, nosotros podemos encontrar proteínas que son integrales o internas y proteínas que son de superficie o externas, ¿sí? Cada una tiene una implicancia diferente y va a determinar diferentes alteraciones cuando se encuentren justamente alteradas. Como vemos acá, las principales proteínas integrales del eritrocito que van a estar íntimamente relacionadas o que van a formar parte esencial de la estructura del citoesqueleto son la alfa y la beta-espectrina, la anquirina también, y tenemos proteínas un poco más superficiales como la banda 3, 4 y 4.1 y la 7 que no la veo por acá. Y como vemos, hay unas bien superficiales, ¿sí? Bien externas, que son las que determinan el factor RH, que como todos sabemos se encuentra en la membrana del eritrocito. Ahora bien, esta imagen es una imagen tomada por microscopía electrónica, no son fáciles de encontrar, pero bueno, cuando las encontramos son bonitas para ver porque lo que nos hacen es darnos cuenta de la importancia que tienen estas proteínas anteriores que nosotros acabamos de ver. Yo les dije recién que son esenciales para el mantenimiento y para la estructura de ese citoesqueleto. Ahora, como todos sabemos, al igual que el músculo, ¿no es cierto?, en el eritrocito también tenemos actina y miocina. ¿Y de qué se van a encargar? De la posibilidad de que esta membrana tenga capacidad de formación, como vemos acá, que le va a permitir a este eritrocito poder circular, poder distribuirse, ¿sí?, a través de toda la vasculatura del sistema, del organismo, llegando a los capilares más pequeños, en los cuales indefectiblemente el calibre es menor al eritrocito, ¿sí? Sin esta capacidad de formación sería imposible que la sangre, digamos, que la oxigenación, que la hematosis se produciese de manera efectiva,
porque el eritrocito sería incapaz de llegar a esos lugares, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta, inclusive, hay estructuras, por ejemplo, como los glomérulos, que ustedes ya saben, que son capilares como en ovillo, ¿sí? Imagínense el calibre que tiene eso, y por esos capilares incluso tienen que pasar eritrocitos para ser capaces, por ejemplo, en el sistema respiratorio, el proceso de hematosis, y en el sistema, digamos, urinario, todo lo que es la filtración y más tarde el formado de la orina también más. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Hay casos, ¿sí?, como vamos a ver hoy, en que esta estructura no está conservada, ¿sí? Y vamos a definir entonces a las membranopatías como todas aquellas patologías en las cuales vamos a encontrar alteradas justamente las proteínas, ¿sí?, que van a conformar esta membrana, ya sea de manera constitutiva o por defectos estructurales, ¿sí? Como vamos a ver, hay patologías que tienen que ver con defectos de esta proteína justamente, y hay patologías que tienen que ver con defectos en la relación que se establece entre estas proteínas y la membrana eritrocitaria. ¿Bien? Clínicamente, en realidad, sí, médicamente, las más relevantes, si se quiere, van a ser la esferocitosis, en segundo lugar la elito y en tercer lugar la estomatos hereditaria, ¿sí? Están puestas en este orden, no aleatoriamente, no es porque se me ocurrió a mí tipo random las pongo así, sino porque, como les decía, clínicamente la esferocitosis es la anemia hemolítica congénita, ¿sí?, más frecuente, de mayor incidencia en nuestro medio, luego de la talasemia menor, que es una hemoglobinopatía que no viene al caso, pero bueno, traer la colación solamente para que tengan en cuenta eso, ¿sí?, es la más frecuente. Bien. Vamos a iniciar entonces hablando de la esferocitosis hereditaria, y si bien las otras patologías claramente existen y demás, pero bueno, sobre la esferocitosis nuestro medio, nuestro sistema de salud también ha trabajado mucho más, entonces es mucho más fácil encontrar más bibliografía, más material de consulta, muchas más técnicas diagnósticas y mucho más rico para estudiar, ¿sí? Así que en la jornada de hoy vamos a hacer un poquito más hincapié justamente en la esferocitosis, pero por esta cuestión de que se dispone de un poco más de bibliografía y al estudio nuestro desde el laboratorio también nos resulta un poquito más interesante. Bien, esferocitosis hereditaria. Como les dije recién, la vamos a encontrar o la vamos a encuadrar dentro de las anemias hemolíticas congénitas. La herencia es autosómica dominante del 80%, no obstante, existe un 20% de pacientes que se presentan como autosómicos recesivos y algunos de penetrancia variable, ¿sí? No existe, o por lo menos no hay estadísticamente casos reportados que evidencien que existe una mayor predominancia sobre un sexo o el otro, sobre una etnia u otra. Pero hay, bueno, algunos papers que nos hablan de que la raza blanca, yo sé que no se debe decir raza, porque es todo un ser humano, pero bueno, en las personas caucásicas de repente es un poquito mayor la incidencia, ¿sí? En cuanto a la edad, eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta, porque estas patologías, al igual que la mayoría de las anemias hemolíticas congénitas, tienen muchísima mayor incidencia en la primera infancia, ¿sí?, o en adultos jóvenes, ¿sí? No es descabellado pensar en una persona de 60 o 70 años que se nos presente el laboratorio con esta clínica, con esta patología después de hacer una crisis hemolítica, pero la mayoría de los diagnósticos que nosotros hacemos es en niños, ¿sí?, quizás no tan frecuente en neonatos, pero casi siempre son adultos jóvenes, ¿sí?, adultos jóvenes o niños de la primera infancia. Entonces vamos a hablar de un margen etario de entre los 8 y hasta los 20 años, ¿sí? Por encima de eso existe un lapso, digamos, un parate, y después de los 60 años quizás se vuelven a presentar estos cuadros, pero bueno, concomitante con otras patologías un poco más propias de la edad, algunos otros fenómenos autoinmunes como artritis, lupus y demás, que pueden llegar a desencadenar estas crisis hemolíticas. Como les digo, no son infrecuentes, no es descabellado pensarlo, pero no es lo habitual, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Si ustedes me dicen yo voy más rápido, voy más lento, no hay problema. Capaz que también dormir hasta tarde. Puede ser, es temprano. Bien, entonces,
De acuerdo a la fisiopatología, que es lo que nosotros nos venimos, digamos, a adentrar, ¿sí? Vamos a decir que la esferocitosis esté causada por, inicialmente por una deficiencia de las proteínas, como dice, implicadas en las interacciones verticales. Y si ustedes recuerdan en la diapo que yo les mostré antes, si quieren volvemos un poquito más atrás, en la diapo donde yo les mostré las proteínas de membrana, ¿sí? Estaban estas proteínas acá abajo que van a ser las encargadas, como yo les decía, de todo el mantenimiento estructural, ¿sí? De ese citoesqueleto, que van a denominarse interacciones de tipo horizontal. Y están estas proteínas que conectan el citoesqueleto con la membrana y determinan interacciones de tipo vertical, ¿sí? Entonces, bien, habiendo hecho esta aclaración, ahora sí, en la esferocitosis, el tipo de alteración que vamos a encontrar de estas proteínas va a determinar justamente alteraciones de tipo verticales, ¿sí? Las proteínas que vamos a encontrar mayormente implicadas en este tipo de alteraciones, lógicamente van a ser las que tienen que ver con el citoesqueleto, ¿sí? Esencialmente, que son la espectrina, ¿sí? Y la anquilina. La anquilina, como ven, en nuestro medio y en la mayoría de los papers que uno puede estudiar, la mayoría de la bibliografía de otros países que puede estudiar, presenta el mismo patrón de incidencia, ¿sí? Es decir, es la proteína que se encuentra alterada en mayor frecuencia en casi el 90% de las esferocitosis hereditarias. ¿Bien? Las otras proteínas, no por desmerecerlas, pero bueno, están en un poquito menor el porcentaje, entonces uno quizás las deja un poco de lado. Esta imagen solamente para ver, ¿sí? Para empezar a amigarnos con la morfología de esta célula. Como vemos y como vamos a recordar en las siguientes diapos, es una célula que es, en general se presenta microcítica respecto del resto, pero lo que a nosotros más nos va a interesar es el hecho de la hipercromía, ¿sí? Ese es un rasgo diferencial y esencial. Y acá voy a hacer un parate porque me parece fundamental hacer una salvedad y decir que el frotis, la sangre periférica, es el primer filtro que pasa ese paciente en un laboratorio, ¿sí? Y es esencial contar con personal que esté capacitado, ya sean técnicos que se especialicen, bioquímicos que hacen su especialidad también, porque trabajamos en conjunto, fundamentalmente en el laboratorio y en el hospital donde yo trabajo. Y como les decía, es el primer filtro, ¿sí? Si ese frotis, después de hacerle el hemograma, porque en los índices hematimétricos de la hemoglobina no suele estar tan aumentada, pero si ese frotis pasa desapercibido y nadie informa un esferocito, nadie tiene la capacidad o la pesquisa necesaria para informar ese esferocito al médico, es muy difícil que el proceso de diagnóstico siga su paso, ¿sí? Se va a informar un hemograma, supongamos, con una ligera microcitosis, con una ligera anemia, y el médico va a decir, bueno, quizás sea algo ferropénico, ¿sí? Entonces, es esencial que nosotros desde el laboratorio tengamos la capacidad, ¿sí? Y seamos justamente personal idóneo para tratar de aportar la mayor cantidad de información posible, ya sea del frotis que estamos viendo en este caso por esta patología, o en el caso de una leucemia, en el caso de un mieloma, ¿sí? El frotis, como les decía, es el primer filtro que pasa el paciente en hematología. Entonces, si yo no hago un buen estudio citomorfológico de esa sangre periférica y no le doy al médico la información necesaria, es muy probable que ese paciente pase 3, 4, 5 consultas más sin un diagnóstico, porque el médico no se le cruzó pensar, por ejemplo, en estas hemolíticas que no son tan frecuentes, pero que existen, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros no hacemos el diagnóstico inicial, o por lo menos la observación inicial de estas células, el resto de las técnicas que vamos a hablar después, que son complementarias del diagnóstico, no van a existir, ¿sí? Si yo no empiezo con esto, que es lo básico, después el médico, bueno, ¿para qué me va a pedir otra cosa si yo nunca, qué va a pensar en esferocitosis si yo nunca le informé de un esferocito? ¿Sí? Es como, ¿para qué debo pensar en un mieloma si yo nunca le informé de una plasmática, supongamos, porque si las proteínas estaban normales, ¿sí? A grosso modo. Bien. ¿Qué ocurre? Como hablamos recién, estas células que pierden su capacidad de formación son mucho más permeables, ¿sí? Es mucho más
probable, en realidad lo que ocurre no es probable, pasa, es que son captadas por justamente los capilares sinusoides que presenta el vaso. Esta es una imagen de histología, que alguna de las chicas de histo de lo va a reconocer, de un vaso donde vemos la pulpa, se llama blanca no porque sea blanca, sino porque no es roja. La pulpa roja es porque tiene mayor concentración, obviamente son todos los eritrocitos circulando por estos capilares, ¿sí? Y en la blanca, que no es blanca como les digo, vamos a encontrar linfocitos maduros. El problema es que justamente al perder la capacidad de atravesar estos capilares es captado y eliminado a través de la circulación esplénica, ¿sí? Y otra cuestión es que al ser osmóticamente más frágiles, obviamente tienen más probabilidades de lisarse, ¿sí? De dañarse esas membranas. Entonces esos residuos también, si se fragmentan justamente en trocitos más pequeños, pueden llegar a circulación central y pueden empezar a acumularse en los glomérulos. Entonces, una de las consecuencias muchas veces más importantes de las anemias hemolíticas es el fallo renal, ¿sí? Bien, en cuanto al cuadro clínico, ¿sí? Todos sabemos lo que es la hemólisis, ¿sí? Hablamos de la muerte adelantada o exacerbada o de disminución de la vida media del eritrocito, si se quiere. No es un mecanismo natural como es la apoptosis, ¿sí? Es un mecanismo externo al eritrocito. Estos pacientes van a presentar, dependiendo de la gravedad del cuadro que manifiesten, hemólisis de tipo crónica, aumento de reticulocitos. ¿Sí? ¿Por qué creen que están aumentados los reticulocitos en estos pacientes? Exacto, porque es una médula que está intentando compensar esta muerte adelantada, ¿sí? Esta hemólisis. Exacto. Y otra cosa que sucede en estos casos, dependiendo de la gravedad del cuadro, es que muchas veces el periodo de maduración de ese reticulocito, que normalmente puede llegar hasta una semana y convertirse en un eritro maduro, se puede reducir hasta 3 veces. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar macrocitosis a veces porque hay glóbulos que son más inmaduros que están intentando justamente llegar a ser un eritrocito funcional, y un aumento de reticulocitos también en la sangre del paciente. Obviamente la ictericia, eso porque si hay hemólisis, si no es el hígado, es porque hay algo que está rompiendo, entonces hay ictericia. Podemos llegar a presentar la icteris biliar, como vemos. Esplenomegalia esencial, sí. En la mayoría de los pacientes se presenta y se evidencia la esplenomegalia porque, como recién les dije, hay un vaso que está trabajando exacerbadamente, que está reteniendo mucho más eritrocitos de lo que debería porque no pueden salir de circulación, entonces se destruyen en el vaso. Es un vaso hiperplásico, ¿sí? Concomitantemente con eso puede llegar también a haber una captación patológica de plaquetas, por ejemplo. ¿Sí? Si recordamos, el vaso también tiene esa función, ¿sí? Entonces, si hay un vaso más grande que está hiperfuncionando, puede llegar a cursar también con trombocitopenia. Y obviamente los esferocitos de sangre periférica, que van a ser el gol estándar en el frotis para hacer el diagnóstico. Como les decía, existe la posibilidad de que los pacientes presenten diferentes grados, ¿sí? En esta patología, y les vamos a poder clasificar a la esferocitosis entonces de una manera leve, moderada y grave, ¿sí? Esto tiene, la clasificación en realidad tiene más que nada tiene que ver con el grado de anemia que nos presenta el paciente, ¿sí? En las formas leves, como vemos, la hemólisis está compensada. Entonces es muy raro que el paciente se presente con hemoglobinas muy bajas o demasiado sintomático, porque tenemos una médula hiperfuncionante que está tratando de compensar por otros mecanismos fisiológicos estas crisis. En la moderada, como vemos, la hemoglobina sí ya puede presentarse en valores un poco más bajos. En general, los pacientes se manejan de 8, 10, ¿sí? de hemoglobina. Obviamente los reticulocitos comienzan a aumentar. En estos pacientes hay ya esplenomegalia que está un poquito más marcada, puede haber un poco más de ictericia, ¿sí? Pero no tanto como la forma grave, donde la ictericia ya es marcada y los valores están muy por debajo, ¿sí? De los 10. En general los pacientes hacen muchas veces debut o crisis con 5 o 6 de hemoglobina y a veces llegan a la guardia con esos valores y hay que justamente empezar a estudiar para descartar esta clase de patologías. Bien, en cuanto a los síntomas, como hablábamos recién, bueno, esta es una eco donde podemos ver el vaso enorme, la esplenomegalia, la ictericia funcionalmente en la esclerótica, en todo lo que son los tegumentos, ¿sí? La paladar, la palma de la mano.
Esto que es una imagen que ustedes ya deben conocer, que son los reticulocitos, ¿sí? Y que sabemos que para evidenciarlos, si no lo hacemos por método automático, porque ahora la mayoría de los contadores hematológicos nos brindan esos valores, pero si no podemos hacer la coloración supraorbital, que lo sabemos de la facu, con el azul brillante clásico. Bien, ahora sí, el diagnóstico es multivalente, diría. Lo esencial en esta patología, más allá de que nosotros vamos a tener que, nosotros no tanto, sino más bien el médico, pero nosotros del lado le damos la info, el médico va a tener que hacer entonces un diagnóstico diferencial con otros tipos de anemias hemolíticas inicialmente, con perfiles talasémicos, ¿sí? Vamos a tener sí valores del laboratorio bastante indicadores como el R elevado, que si ustedes saben, bueno, han leído en algún momento, el ADE o la curva de distribución eritrocitaria, lo que nos va a indicar cuando esté elevado es que existe más de una población eritrocitaria en ese paciente, ¿sí? Y es bastante frecuente, porque no es que el 100% de los eritrocitos de estos pacientes son esferos, ¿no? Coexisten poblaciones de eritrocitos normales con esferocitos. Entonces es normal que la curva nos dé, o sea, amplia, porque nos está diciendo que hay células de diferentes tamaños, hay más poiquilos, ¿sí? Entonces, bueno, nos aporta esa información el hemograma. Obviamente los esferocitos en sangre periférica, y ahí volvemos a lo esencial de que el personal que vaya a ver ese frotis, aunque sea, si tiene la inquietud que lea, ¿sí? Para que no pasen desapercibidos, porque son células que, como les digo, más allá de la hipercromía, muchas veces pueden pasar por un microcito normal, y es esencial que los caractericemos adecuadamente para poder informarlos adecuadamente. Y ahora sí nos metemos en técnicas diagnósticas un poco más específicas y puntuales para estas patologías, como son la fragilidad osmótica o el aumento de Rett, ya lo habíamos visto, y otras pruebas como por ejemplo el CDS, que en realidad es una electroforesis, ahora lo vamos a ver, la citometría con 5 EMA y obviamente los parámetros de hemólisis de la química clínica como la LDH y la bilirrubinemia. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría hacer 2 segundos sobre esto, y es esencial tener en cuenta algo. Así como los chicos hablaron recién de que un laboratorio no significa nada sin un contexto, en hematología pasa exactamente lo mismo, ¿sí? En hematología para nosotros es esencial tener un contexto, los antecedentes, ¿sí? Y conocer un poco más de la historia clínica del paciente, ¿ok? Más que nada porque hay patologías que son más frecuentes en determinados grupos etarios, ¿sí? Tenemos que saber si quizás esos parámetros hemolíticos están aumentados porque el paciente toma X fármaco, ¿sí? Entonces es esencial valorar y hacer la interpretación de todos estos laboratorios en un contexto clínico del paciente, ¿sí? Los laboratorios no se interpretan solos aisladamente, porque o sea, la información que a mí me aporta el hemograma es un montón. Entonces, si yo no tengo con qué validar, es poco probable que pueda hacer un diagnóstico presuntivo o diferencial. Bien. Ahora bien, la resistencia osmótica o fragilidad osmótica, ¿sí? Depende de cómo lo quieran ver, la fragilidad está aumentada, la resistencia está disminuida. Es una prueba bastante sencilla de realizar y hasta el día de hoy en la mayoría de los laboratorios sigue siendo el gold estándar para hacer el diagnóstico de esta clase de patologías. Existen algunas controversias en diferentes bibliografías que la desaconsejan como único método diagnóstico, porque hay grupos de pacientes, fundamentalmente los niños, que tienen ya la fragilidad osmótica por una cuestión fisiológica de edad aumentada. Entonces las pruebas se verían medio sesgadas y los diagnósticos serían como bastante subjetivos, si se quiere. Entonces es necesario casi siempre pedir otra prueba de diagnóstico confirmativa. ¿Bien? Básicamente lo que se hace, como vemos acá, es, bueno, el hemato, como ya saben, antes que nada las muestras siempre son con ELTA, ¿sí? O sea, partiendo de ahí. Se somete a nuestra muestra problema a, como vemos acá, soluciones de cloruro de sodio con concentraciones decrecientes, seríncubos, centrífugas. Lo que nosotros vamos a valorar es la concentración en la cual se produce la hemólisis en nuestra muestra problema, ¿sí? Si ven acá, en la muestra control, ¿sí? La concentración a la cual se produce
bien, es mayor. El paciente empieza a embolizar, el paciente crítico, empieza a embolizar antes, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hablar de una fragilidad aumentada, bien. Los valores, como les decía, se informan, nosotros, por ejemplo, en general en el laboratorio, los informamos como sugestivo o compatible con. Si uno no hace el diagnóstico, tiene esto. No, el laboratorio me está soportando o me está contribuyendo a un diagnóstico que el médico hará en su momento, en su debido momento, ¿sí? Entonces lo informamos como sugestivo, y si es una prueba normal, yo acá le puse que tiene alto valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque existen cuestiones fisiológicas muchas veces en que estas alteraciones de membrana no siempre van a presentar esta rigidez marcadamente aumentada. Es por eso que, como les decía, es necesario siempre hacer una prueba confirmatoria, ¿sí? Y dentro de las pruebas confirmatorias, bueno, esta es una curva. Esto es una curva donde no se ve tan bien, pero bueno, básicamente para que ustedes vean, ¿sí? Este sería nuestro paciente normal. En el eje de las X y digo la concentración de cloruro de sodio, en las Y tenemos la fragilidad de la hemólisis en porcentaje, ¿sí? Como vemos, la curva de nuestro paciente está muy por delante de lo que serían los patrones normales. Ahora bien, en cuanto a las pruebas diagnósticas, digamos, para confirmar de las que yo les hablaba recién, vamos a encontrar varias, ¿sí? En Córdoba quizás no son tan frecuentes, pero yo sé que en Buenos Aires la mayoría de los laboratorios sí se están implementando. Como ven, la fragilidad osmótica sí sigue llevando casi siempre, porque se realiza en todos los laboratorios, sigue siendo casi igual estándar, pero lo importante es que estos gráficos lo que nos están mostrando es la sensibilidad. ¿Sí? Entonces la fragilidad osmótica, como ven, llegó en este trabajo del que yo tomé la información de este paper en Buenos Aires, llegó al 91%, casi comparado al 92% con la criomólisis, ¿sí? que llegó al 92%. ¿Sí? Estas otras técnicas, que son también confirmatorias, tienen alto porcentaje, pero obviamente no llegan tanto como estas dos que nombrábamos recién. La autohemólisis, ¿sí? La electroforesis de hemoglobina, en realidad es una electroforesis que se realiza sobre las proteínas de membrana, ¿sí? Y es lo que nos va a permitir, o lo que ha permitido establecer en nuestro medio y en el resto del mundo, en realidad las proteínas que se encuentran mayormente alteradas en esta patología, ¿sí? Esta electroforesis ha permitido identificar justamente, como decíamos al principio, que en la esferocitosis son la espectrina y la anquilina las proteínas que se encuentran mayormente alteradas. Es una electroforesis normal de proteínas. Después, ¿qué sigue? Fragilidad por citometría de flujo, ¿sí? En este caso es una combinación de ambas técnicas, justamente de la citometría y la fragilidad. Lo que se hace básicamente es hacer una citometría de la muestra inicial, ¿sí? Para tener un valor basal, y luego se enfrenta esa misma muestra a una solución fisiológica, ¿sí? Para que se hemolicen, y se vuelve a hacer una electroforesis para obtener un recuento, digamos, post-tratamiento, y ahí se hace como la comparación de la cantidad de eritrocitos, digamos, que quedaron viables para la citometría. Y finalmente, esta que es la citometría de flujo con la eosina 5', nunca me salió la palabra, pero bueno, la idea es hacer una citometría de flujo con la eosina 5', que lo que hace es unirse a las proteínas de membrana, ¿sí? Fundamentalmente a la banda 3, que era una de las proteínas que habíamos visto recién, que se encontraba un poquito más arriba en el gráfico, ¿sí? Que presenta cierta fluorescencia. Entonces, cuando se hace la citometría de flujo, es como marcar, en vez de marcar con los anticuerpos para hacer una citometría normal, los marcamos con esta fluorescencia, si se quiere, para que el citómetro nos aporte la información de cuán disminuida está esa fluorescencia. Lógicamente que si yo no tengo banda 3 o tengo alterada la banda 3 en el eritrocito, es probable que exista una disminución en la unión
de esta 5'-eosina, por ende la fluorescencia va a ser menor, por ende el citómetro va a detectar menos fluorescencia y me va a informar en porcentaje y en función de valores que se establecen estandarizados la disminución de esta fluorescencia, ¿sí? Pero como les decía, son todas técnicas complementarias y que se utilizan para validar el diagnóstico. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Acá tenemos comparación de la sensibilidad de las técnicas. Bien, esto para que ustedes sigan viendo, es como les decía, el beige es la electroforesis de las proteínas de membrana, ¿sí? Esta es la cribemólisis hipertónica, ¿sí? Donde se somete al eritrocito suspendido en plasma y en una solución hipertónica a un cambio brusco de temperatura. En Córdoba tampoco se hace. Pero bueno, y esto es esencial para que, como les decía recién, uno tiene que empezar a amigarse con la citomorfología, ¿sí? Y no hacer el recuento de blanco y sale la fórmula y ya. No, el frotting implica una valoración completa de todas las líneas celulares y de todos los aspectos de esas células, ¿sí? Entonces, bueno, para ir viendo más o menos, ustedes ven, como les decía hace un ratito, que son células hipercrómicas, obviamente son un poquito más pequeñas, no confundir con otras patologías como el perfil talasémico que habíamos hablado hace un rato, ¿sí? Creo que tengo otra. Bien. Ya como para ir terminando con esta patología, el tratamiento casi siempre está, como en todos los cuadros clínicos debería ser, en función de las posibilidades del paciente y en función de las necesidades del paciente, ¿sí? Yo tengo un paciente con 9 de hemoglobina y no tiene clínica y no tiene criterio, ¿para qué lo voy a transfundir? O sea, yo tengo un paciente con una anemia hemolítica con 9 de hemoglobina, no le voy a dar comprimidos de hierro porque no es algo reactivo, tampoco le voy a dar, no sé, bueno, se me ocurre en este momento otro ejemplo, pero el tratamiento siempre tiene que ir en función del cuadro y las características del paciente, ¿sí? El soporte transfusional es una opción, sí, pero en cuadros cuando ya es más grave, cuando el paciente se presenta mucho más sintomático, ¿sí? Y cuando a veces coexisten otras patologías que así lo requieren, ¿sí? La esplenectomía también es una opción en esta clase de patologías, como habíamos hablado recién, por esta recaptación que hace, digamos, todo el sistema de capilar sinusoides del vaso, ¿sí? No obstante, en la actualidad todas las líneas terapéuticas, médicas y quirúrgicas apuntan a ser un poco más conservadoras, ¿sí? Entonces, bueno, la esplenectomía como que se reserva para el último de los casos, ¿sí? Lo mismo ocurre con las PTI. O sea, hace unos años quizá la esplenectomía en las PTI era un tratamiento de elección, como para no meterle tanto corticoide al paciente y demás. Hoy, por suerte, hay otros tratamientos y otros fármacos que, bueno, que hacen que la cirugía sea la última instancia, ¿sí? Y por último, bueno, algunos suplementos como para soportar, pero eso tiene también que ver con la clínica que nos presente el paciente. Bien, ¿alguna consulta sobre esfero hasta ahora? Bueno, si no seguimos así se hace un poquito más ameno. La otra patología que vamos a ver es la eritocitosis, ¿sí? Que se veía en incidencia. Las características fisiopatológicas obviamente también la vamos a encuadrar dentro de las hemolíticas congénitas, en este caso también es autosómico dominante. Acá sí hay un cierto predominio sobre este grupo poblacional. No hay prevalencia o mayor incidencia en función del sexo, ¿sí? Siempre, como habíamos dicho recién, todas estas clases de patologías hemolíticas casi siempre se diagnostican inicialmente en la primera infancia. Bien, y en cuanto a la fisiopatología, en este caso, habíamos hablado hace un ratito de cuadros que tenían que ver con la alfa-efectina y con la anquilina. En este caso, las proteínas que están alteradas del defecto que vamos a encontrar es el alfa y la beta-efectina, ¿sí? Y me van a determinar, a diferencia de la esferocitosis, defectos de tipo horizontal, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la esfero dijimos que eran defectos de tipo vertical, en este caso es horizontal. Bien. El cuadro clínico en general se presenta muy similar a cualquier anemia hemolítica, si un paciente que puede llegar a presentar ligerictericia, esplenomegalia, puede que haya más o menos reticulocitosis, alteraciones justamente de toda la citomorfología, como dice acá, marcada por kilo,
Pero lo interesante de la eritrocitosis es que en este caso vamos a tener dos variantes que son como un poco más críticas, muy poco frecuentes, de muy poca prevalencia, pero estaba para citarlas, que son el fenotipo de Leach y la eritrocitosis o ovolocitosis del sudeste asiático, que rescatar solamente que en este caso la alteración se produce en la banda 3 y que los pacientes son heterocigotas en general, por lo que la forma homocigota es incompatible con la vida, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, básicamente, bueno, como habíamos hablado recién, siempre hay una clínica para estudiar un paciente, siempre hay un contexto en el cual estudiarlo, pero esencial, como pasa la esferocitosis, el estudio, ¿sí?, y la valoración del frotis de sangre periférica, ¿sí? En este caso es mucho más evidente la alteración morfológica, no es una célula pequeña como el esferocito, en este caso son bien características, ¿sí? Entonces no puedo pasar desapercibidas. Yo no puedo tener este frotis y decirle al paciente, ah, sí, tiene poiquilocitosis. No, bueno, decime, ¿qué ves? Porque en función de lo que vos veas, yo como médica voy a tomar terapéutica, ¿sí? Bueno, para que vayan alineándose un poco con las imágenes, en este cuadro, a diferencia de la esfero, hay mucha más poiquilocitosis, entonces es mucho más frecuente encontrar target cells, algún crenocito, ¿sí? Algún helmet cell. Son mucho más bonitas para ver si se quiere, pero bueno, son poco frecuentes. Bien, ahí hacemos un poco hincapié en el énfasis. Bien, y vamos a ir acelerándolo un poco. La otra que nos quedaba para ver es la estomato hereditaria, ¿sí? También dentro de las hemolíticas, autosómico dominante, y en este caso la fisiopatología no tiene que ver tanto con las proteínas de membrana, sino con el flujo de cationes que se produce dentro de ese glóbulo, ¿sí?, que me va a determinar mayor o menor cuadro de hiper o hidratación, ¿sí? Pueden estar hiperhidratados o no, como vamos a ver. Como vemos entonces, generalmente puede ser una disminución, una alteración de los cationes, lo que nos va a permitir una clasificación en hiperhidratada, deshidratada, la pseudohipercalemias miliar y la crio, ¿sí? Estas células también son bastante características, pero son de difícil identificación, ¿sí? Nosotros recordemos que el eritrocito, por la disposición que tiene, por ser un disco bicóncavo, tiene ese arito, ¿sí?, central, que es característico, ¿sí? Entonces, ay, gracias. Tienen este arito, ¿sí?, que es normal, y que me va a conseguir la identificación de estas otras celulitas con esta boquita, como quien dice, ¿sí? Y volvemos a la importancia de tener personal en el laboratorio capacitado, ¿sí?, competente para ser capaz de identificar estas células. Bien. La variante hiperhidratada va a ser la primera que vamos a ver, ¿sí? Como vemos, entonces los defectos más frecuentes eran en la banda 3, pero también podemos encontrarlos en la 7 y la 4. Y lo que se hace, lo que ocasionan estas alteraciones es justamente el aumento del flujo catiónico, ¿sí? La hemólisis en estos casos puede ser más severa, puede estar compensada, pero lo importante es hacer los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Estas patologías no son muy frecuentes, por lo que, como les digo, es esencial que el informe laboratorio tenga las consideraciones necesarias para que el médico pueda valorar a este paciente como un posible caso de estomatocitosis, y en este caso hiperhidratada, y poder hacer el diagnóstico diferencial de estas patologías, ¿sí? Fundamentalmente, como vamos a ver, porque hay una transitoria dada por el alcoholismo, ¿sí?, pero de otras anemias hemolíticas como los autoinmunes o bien los síndromes mielodisplásicos, que como sabemos usan con mucha poiquilocitosis, pero son células transitorias, ¿sí? No me van a presentar hemólisis por esto puntualmente. Bueno, estas celulitas para que vayan viéndolas de nuevo también, ¿sí?, para que vean que es bien marcadita esta hendidura que presentan, ¿sí?, la boquita, como les dicen. De hecho, estómato significa boca, o sea, tiene que ver con todo sistema digestivo. Bien, y la clínica del paciente va a ser similar a cualquier patología, digamos, cualquier hemólisis, ¿sí? Un paciente se presenta histérico, obviamente con un suero histérico, puede tener mayor o menor esplenomegalia, de acuerdo a la crisis que esté haciendo, no mucho más. Bien, y la clínica del paciente va a ser similar a cualquier patología, digamos, cualquier hemólisis, sí, un paciente se presenta histérico, obviamente con un suero histérico, puede tener mayor o menor esplenomegalia, de acuerdo a la crisis que esté haciendo, no mucho más.
La xerocitosis, que cero significa seco, como cuando hay xerostomía, significa que las bocas y las mucosas están secas, así como ocurre por ejemplo en el síndrome de Sjögren, que hay una xerostomía en general. Bueno, ceros significa seco, entonces esta variante es deshidratada, ¿sí? También autosómica dominante, sí hay, como hacemos recién, una significativa pérdida del agua intracelular, ¿ok? Pero lo importante en este cuadro, ¿sí?, que se presenta obviamente en neonatos y que cursa con esta crisis fetal, ¿sí?, con ascitis fetal y neonatal, ¿sí? Entiendo que para el neonatólogo quizás este no sea el primer diagnóstico presuntivo si tengo un paciente con ascitis, pero si yo tengo este paciente y en el laboratorio me informan que ven estomatocitos y tengo un RW alto y tengo un paciente con anemia y demás, bueno, puedo considerarlo como un diagnóstico diferencial aunque sea. Bien, en cuanto al diagnóstico de estas variantes, sí, obviamente siempre va a ser iniciar, como les decía al principio, el primer filtro del paciente es este frotis, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es el frotis y de ahí las pruebas diagnósticas que vos quieras, pero lo primero que vamos a ver y las alteraciones iniciales van a evidenciarse en el frotis de sangre periférica. Son obviamente la marcada poiquilocitosis, ¿sí? Como les decía recién, en estos cuadros es normal que encontremos otra clase de células como las target. Bueno, el volumen corporal puede estar normal, como dice, ligeramente disminuido, ¿sí? La asistencia puede estar disminuida, no obstante siempre hacer esa salvedad de que si es un diagnóstico de un paciente de neonato o un pediátrico, ellos fisiológicamente son automáticamente más frágiles, entonces está sesgadito un poco el resultado. Bien, y esta, para ir terminando, la crio es más infrecuente que las anteriores, así que 2 palabras nada más, pero lo interesante es que en este caso el eritrocito presenta diferentes comportamientos, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, tenemos eritrocitos que en fresco presentan moderada deshidratación. A temperatura ambiente puede haber hiperhidratación porque hay un aumento del sodio intracelular, ¿sí? Y en frío, con esta, ¿okay?, aumenta muchísimo la lisis, ¿sí? Son cuadros hiper infrecuentes, pero es bibliografía disponible, obviamente si les interesa siempre pueden ahondar un poquito más. Bien, el tema con esta patología, ¿sí?, es que son pacientes que se presentan como casos urgentes porque hacen hemólisis muy intensas, ¿sí? Como habíamos hablado recién, si hay una hemólisis muy intensa, hay un alto grado de probabilidad de que ese paciente empiece a fallar, sus riñones empiecen a fallar, ¿sí? Y una falla renal en un paciente es en un cuadro de urgencia, justamente. Bien, la pseudohipercalemia también, aumento de flujo, como dijimos. En este caso la alteración es en la proteína 7.2, ¿sí? Pero hay hemólisis compensada y casi los pacientes es poco, es raro que presenten mucha sintomatología, ¿sí? Y esto sí me interesaba hacer, bueno, esta aclaración porque los pacientes con alcoholismo severo, ¿sí?, con pacientes etílicos, como les decimos nosotros, pueden llegar a presentar este tipo de anemia hemolítica, pero tipo transitorio, ¿sí? Cuando se suspende, como vemos acá, la ingesta de alcohol, es normal que el paciente al poco tiempo vuelva a recuperar los valores normales y se restablezca toda la morfología. Entonces es como un evento justamente muy transitorio, ¿sí? Pero está bueno para tenerlo en cuenta porque el alcoholismo también aumenta el volumen corpuscular y otro causa alteraciones dentro de la hematología, entonces bueno, siempre tenerlo como un diferencial. Bien. Para ir finalizando, yo puse esta imagen que no sabía si ponerla o no, pero me pareció súper interesante porque es una frase que un profesor me dijo en segundo año, no sé, Darío, ¿qué te gusta? ¿Segundo? ¿Tercero? En las primeras clases de hematología que yo tuve hace muchos años, y me hizo esta pregunta. Y yo dije, sí, tienes razón, porque de repente uno en nuestra carrera muchas veces se siente súper menospreciado o infravalorado. Y yo dije, no, bueno, la idea es que uno saque la cabeza, como decía, uno que se diferencie, como hablamos con los colegas ayer. Y la idea de seguir capacitándose básicamente es eso, es sacar la cabeza y diferenciarse y no quedarse
bueno, listo, me recibí y me dedico a esto. No, la idea es que uno que tenga el interés en seguir formándose, ¿sí? En seguir avanzando para tratar de llevar la carrera más alto, como decíamos, para tratar de llevar el título más alto, ¿sí? Entonces pues, me pareció súper importante porque muchas veces decís, bueno, sí, sos técnica y entonces sí, soy técnica y demás, y estoy orgullosa porque me preocupé por formarme y me siento súper orgullosa de que sea a mí, a quien los hematólogos le consultan, que sea a mí, a quien, qué sé yo, cuando hay alguna inquietud sobre un paciente, sea la consulta, ¿sí? Entonces tratar de esto, de no quedarnos con recibirnos, ¿sí? Sino tratar de buscar la formación constante, ¿sí? Tratar de buscar la formación para nosotros mismos como personas y para poder aportar al paciente y al sistema en el cual nos manejamos, ¿bien? Eso, y bueno, nada, eso soy yo. Así que, gracias. Muy bien, agradecemos el enorme aporte y les solicitamos levantar la mano si necesitan hacer alguna consulta. Ahí ya le acercamos el micrófono. Hola. Espectacular la presentación, ni hablar. Pero quería hacer una acotación. Muchas veces he observado que se realizan los hemogramas sin el frotis, se saca la extracción sin el frotis, lo cual es un error, porque las plaquetas fundamentalmente hay que hacerlas con el tubo, con el anticoagulante, o sea, hay que observarlo antes. Es frecuente, sí. Es muy frecuente, eso se observa. Entonces la pregunta es, para estas patologías que vos explicaste, ¿ocurre lo mismo con las plaquetas que vos necesitas hacer el frotis previo y no a posterior? Sí, esta clase de patología justamente donde la membrana y son como un poco más frágiles, si se quiere decirlo, para nosotros es esencial que el extendido, sí, que el frotis se haga de la punta de la jeringa y que no tenga contacto con el ECTA, porque si bien el ECTA conserva por muchísimo tiempo, o sea, mucho más que el citrato, mucho más que el panel, obviamente, la morfología, ¿sí? Nada se compara con un frotis recién hecho. Y de hecho nosotros hemos tenido renegamos mucho, yo porque soy además muy quisquillosa en mi área, que veo pacientes internados y digo, ¿y dónde está el frotis? Ah, bueno, ya te lo hago. No. O sea, yo lamentablemente, y lo hemos hecho, hacer la prueba de decir, bueno, voy a hacer un extendido fresco y en una hora voy a hacer el extendido con ECTA. Tenemos pacientes en los que la morfología varía muchísimo, muchísimo. No, a ver, ¿cómo tanto? Sí, se manifiestan las variaciones, ¿sí? Ni hablar de las plaquetas, que no, voy a contar con ECTA, o sea, no tiene mucho sentido hacer ese recuento en el vidrio. Pero sí, lo ideal siempre es que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si están recién recibidos o si no se recibieron, los frotis se realizan de la punta del jeringa con la sangre fresca. No es que cargo el tubo y después, porque obviamente en algún momento lo he hecho cuando era más chica, sacás de la punta o del taponcito y haces el extendido. Total es para hacer una fórmula rápida. La fórmula rápida no es contar los blancos nada más, como yo les decía. En la valoración de frotis es todo, o sea, es la morfología, sí, es el recuento obviamente de hacer la fórmula diferencial, es la valoración de las características de las plaquetas, las inclusiones eritrocitarias, la disposición de esos eritrocitos, sí. Muchas veces lo que nos ocurre con las muestras cuando no son frescas es que existe un cierto grado de aglutinación. Entonces yo tengo un frotis y digo, ¿qué onda esto? ¿Qué es un mieloma? ¿Que está todo aglutinado? ¿Un fenómeno de Rouleau? No, es una muestra vieja, ¿sí? No me sirve. Yo para hacer una buena valoración de hematología necesito que el frotis sea de sangre fresca, que no necesito anticoagulante, necesito que le saquen sangre al paciente, que hagan el extendido y que carguen los tubos, ¿sí? A menos que saquen el con vacío, que van cargando. Pero gracias, porque es esencial ese detalle para nosotros en hemato. Igual que el tema de la coloración. A nosotros nos pasa que muchas veces la gente de guardia deja los reactivos, los colorantes preparados y los de la mañana vienen y colorean con eso. No, la estabilidad de los reactivos y los colorantes en hematología para nosotros es esencial, ¿sí? Nosotros incluso ahora estamos teniendo problemas con una marca donde nos dimos cuenta que el reactivo pasan 2 horas y es súper inestable. Entonces nosotros preparamos, pongamos a las
8. A las 10 tenemos que descartar ese GIEMSA, supongamos que preparamos poco para no descartar tanto, y preparar nuevo, porque hemos notado que la basofilia que nosotros vemos es espantosa, o sea, no podemos distinguir absolutamente nada en esos núcleos, no podemos ver granulación, no podemos ni hablar de querer contar una plaqueta. Entonces, son detalles que por ahí uno dice, bueno, sí, pero mira, quedó GIEMSA preparado, por no perder 3 minutos en el preparo nuevo y un suéter. Depende de lo que vos quieras informar, o sea, depende, como digo, del compromiso profesional que tenga cada uno. O sea, yo no discuto las técnicas de nadie, pero si vos me preguntas, yo puedo hacer mi valoración. Así que, nada, eso. ¿Alguna otra pregunta que deseen formular? Hola, buen día. Mi duda era, no entendí muy bien por qué en este tipo de patologías desencadenan en una falla renal. Todas las patologías que tienen en algún momento de su curso hemólisis, ¿sí? O pensé que cuando el eritrocito se rompe genera fragmentos. Esos fragmentos no tienen la capacidad de formación que tienen los eritrocitos para pasar por los capilares, filtrarse, ¿sí? Seguir su vida de hemocatéresis, ¿sí? Sino que, hablando mal y pronto, se clavan en los capilares, se clavan en el glomérulo, ¿sí? Imagínate que, insisto, el glomérulo es un ovillo de capilar, como te decía en anatomía. Está diseñado, y los glóbulos rojos están diseñados para pasar perfectamente, siempre y cuando conserven su capacidad de formación, por otros capilares, ¿sí? Se filtran, orina por un lado, plasma, pim pum pam, siguen su vida, ¿sí? Cuando se fragmentan pierden esta capacidad, y estos fragmentitos van mirando y van tapando estos capilares que tienen un diámetro ínfimo, ¿sí? Entonces es probable que si las crisis, como estas patologías son casi siempre crónicas, a menos que se presente una crisis hemolítica. Entonces a la larga, si el paciente ha hecho varias crisis, es probable que esos acúmulos, esos fragmentitos se empiecen a acumular, como en cualquier anemia hemolítica, y terminen obstruyendo glomérulos, terminen causando síndromes nefróticos, ¿sí? Entonces, remontar a un paciente de una falla renal es clínicamente mucho más complicado que empezar a tratar una esferocitosis desde el inicio, ¿sí? En esos casos, la uremia y la creatinina se aumentan rápidamente o es un periodo largo? No rápidamente, porque como te digo, son procesos crónicos, ¿sí? Como cualquier patología, como te digo, salvo que sea una incompatibilidad ABO, que es algo extremo, que el paciente, yo creo que ni se te elevan los índices en esas clases, porque el paciente se clava en los riñones y se te clava. Pero son patologías crónicas, entonces uno, si no se revierte, es probable, sí, que todos esos analitos comiencen, en función de cómo progrese esa falla renal, comiencen a elevarse y nosotros podamos evidenciar, además de la clínica del paciente, porque va a presentarse anúrico, quizá con edema y demás, vamos a evidenciar esa falla en la química clínica también. Muchas gracias. Nada. Más allá de que además tenés todo lo que son lo que nosotros llamamos el perfil de hemólisis, ¿sí? El LDH, la bilis, como que más allá del riñón tenés otros parámetros de hemólisis que te previenen antes de que se te clave el riñón, hablando mal y pronto, hay un LDH que ya se estaba elevando, ¿sí? Entonces vos ya sabes que hay algo que está pasando acá, entonces no, evitemos joder el riñón. Vamos a despedir. Damos un fuerte aplauso a nuestra